Dios, hermanos, pueden sentarse en esta mañana o en esta tarde porque ya es después del mediodía. Déjenme darles el título, aunque yo sé que todos lo tienen ya. El título del mensaje es: Dios nos escogió para ser salvos. Y tengo 3 objetivos que me gustaría que todos escuchen y que pongan atención, porque eso nos va a dar una perspectiva de qué es lo que queremos enseñar verdaderamente. Objetivo número 1, que los oyentes puedan entender en qué consiste la doctrina de la predestinación. Punto número 2, que los oyentes comprendan por qué la doctrina de la predestinación es bíblica. Y número 3, que los oyentes puedan llegar a sus propias conclusiones en relación con esta doctrina. Me gustaría mencionar brevemente de que mi interés fundamental en esta mañana no es de que usted crea lo que yo creo, porque considero de que una de las cosas importantes en la Biblia es asegurarnos de que nosotros entendemos lo que creemos y que podemos darlo a conocer y explicarlo de la manera más sencilla. Por ejemplo, si en esta mañana yo le preguntara a alguno de ustedes, y sé que algunos de ustedes han estado leyendo, ¿verdad?, en Facebook acerca de este tema, pero si le preguntara en esta tarde, ¿alguien me puede explicar en qué consiste la doctrina de la predestinación? ¿Cuántos pudieran decir con seguridad, sin ningún problema, yo la entiendo al 100%? Levanten la mano los que entienden la doctrina de la predestinación al 100%. Ok, una vez más, levanten la mano los que entienden la doctrina de la predestinación al 100%. Ok, entonces esta es una tarea grande en esta mañana, porque vamos a tratar de explicar algo que parece que la mayoría de nosotros no estamos completamente compenetrados de esta realidad. Las personas que se oponen a la predestinación usan todo tipo de argumentos con el objetivo de influenciar, por no decir manipular a sus oyentes, para que también ellos crean lo mismo con relación a esta doctrina. Como lo he mencionado en uno de los objetivos, mi propósito, hermanos, y espero que esté claro, mi propósito es que las personas entiendan la doctrina, la analicen, la comparen y que de manera individual puedan llegar a sus propias conclusiones. Me gustaría enfatizar también algo que es muy importante. Para entender esta doctrina, la doctrina de la predestinación, un solo requisito es necesario. Es un solo requisito, y es no venir con prejuicios o presuposiciones. Si usted viene con prejuicios o presuposiciones, entonces usted no va a poder entender la doctrina de la predestinación así como lo enseña la Biblia. Déjenme decirles también de que he estudiado muchas doctrinas bíblicas, pero sin duda esta es una de las más complicadas y controversial. Le voy a decir que es complicada y controversial porque no es como, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. Si alguien no cree que Jesucristo es divino, entonces esa persona no es cristiana todavía. Pero es difícil cuando hablamos de doctrinas que no necesariamente ponen a una persona en un lugar o en alguna posición de que la persona, o mejor dicho, que el que no comparte lo que tú crees, esa persona no necesariamente es una persona herética o es una persona que está en contra de la enseñanza bíblica. Entonces, por eso es que la doctrina de la predestinación es un tema bastante complicado y controversial. Es necesario explicar que la doctrina de la predestinación está relacionada con la doctrina de la salvación, específicamente en relación con 2 elementos trascendentales. Primero, ¿cuál es la participación del hombre en el proceso de salvación? Y segundo, ¿cuál es el criterio que Dios usa para decidir quién será salvo y quién no? Básicamente, cuando usted salga de este lugar en los próximos 40 minutos, usted debe de poder responder a esas dos preguntas. ¿Qué participación tiene el hombre en el proceso de la salvación? Número 1. Y número dos, ¿cómo es que Dios decide verdaderamente
quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Y espero que al final usted pueda entenderlo. Les repito que mi intención verdaderamente no es de que usted crea lo que yo creo, pero sí es mi intención de que usted entienda lo que la Biblia enseña al respecto de esta doctrina. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría primeramente hablar acerca de lo que no es la doctrina de la predestinación. Porque algunas veces las personas que obviamente no están de acuerdo con la doctrina de la predestinación van a mencionar normalmente estos dos elementos que yo voy a estar mencionando brevemente. Número uno, la doctrina de la predestinación no es simplemente conocimiento previo de las acciones futuras de los hombres. ¿Y qué quiero decir con eso? De que hay algunos respetables maestros de la Biblia, y note que digo que son respetables. Por ejemplo, Chuy Olivares, para mencionar algunos nombres, el hermano, el doctor Armando Alducin, todos ellos tienen el concepto que la doctrina de la predestinación es básicamente la idea de que Dios ya conoce la decisión que el hombre va a tomar en el futuro, y que como Dios conoce el futuro, entonces Dios decide que esa persona sea predestinada para salvación. Y vamos a hablar de eso brevemente en este momento. Y por eso digo que son respetables, porque por ejemplo, normalmente en general, aunque yo no comparto con ellos todo lo que ellos dicen, normalmente yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Alducin, estoy muy de acuerdo con lo que dice Chuy Olivares, estoy de acuerdo con lo que dicen otras personas respetables. No obstante, pienso que en esto están equivocados, en la manera como ellos entienden la predestinación, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, algunos respetables maestros, ellos dicen que la doctrina consiste en lo siguiente: que Dios, teniendo presciencia, no presencia, pero presciencia. La palabra presciencia significa conocimiento previo de todo lo que va a suceder antes de que suceda. Entonces Dios, como Él sabe todo lo que va a pasar en relación a las personas que en el futuro creerán en Él, Dios los predestina para que sean salvos. Eso también implica que Dios, sabiendo de antemano quienes no creerán en Él en el futuro, los predestina para la condenación eterna en el infierno. Así de que, aunque ustedes no lo crean, Armando Alducin, Chuy Olivares y algunos otros predicadores de respeto que normalmente predican una buena doctrina, ellos tratan honestamente, en cierta forma, de justificar a Dios y decir de que simplemente la doctrina de la predestinación es un reflejo de la realidad de que Dios ya sabe lo que el hombre va a decidir, y que como Dios ya sabe lo que el hombre va a decidir, entonces Dios los predestina para ser salvos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Well, déjenme decirles, mis amados hermanos, de que aunque eso se oye bien, la realidad es que esa no es la enseñanza bíblica. ¿Sabe por qué se oye bien? Y le voy a decir por qué. ¿Por qué es que se oye bien? Se oye bien porque entonces es la persona la que toma la última decisión. En este tipo de filosofía o en este tipo de enseñanza acerca de la predestinación, el que decide verdaderamente es el hombre. Pero Dios simplemente está enterado de lo que el hombre va a decidir, y por eso es que Dios lo predestina para ser salvo, o también, en cierta manera, Dios predestina a los que van a ser condenados. Déjenme decirles, no obstante, de que eso no refleja la realidad bíblica, y después lo vamos a tratar de explicar. Entonces, lo primero es entender de que la doctrina de la predestinación no es simplemente conocimiento previo de las acciones futuras de los hombres.
La salvación de una persona no está sujeta a la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano, como lo vamos a estar explicando más tarde, en relación a la salvación no tiene mucho que ver. La persona que recibe a Jesucristo, como lo vamos a estar aprendiendo en unos minutos, es porque verdaderamente Dios le da ese privilegio de poder llegar a ese entendimiento, como lo vamos a estar aprendiendo en algunos segundos. Ahora, déjeme darle 2 razones, o tal vez un poco más, acerca de las razones por las que la decisión de nuestra salvación no está sujeta a la voluntad del hombre. Como lo he mencionado, algunos predicadores que por lo menos de manera personal yo les admiro y les respeto mucho, tienen una opinión distinta y sinceramente se los respeto, porque uno debe de aprender a respetar. Pero ¿por qué el hombre verdaderamente no puede responder a la posibilidad de ser salvo si Dios no interviene? Lo vamos a explicar por qué. Número 1, antes de que el hombre venga a tener una relación personal con Cristo, la condición espiritual de él es que está muerto espiritualmente hablando. Una persona muerta espiritualmente no tiene la capacidad de poder tomar ningún tipo de decisión espiritual. Ahora, ¿cómo sé yo de que nosotros estamos muertos espiritualmente? Es basado en el libro de Efesios. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios que Él, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Déjeme ilustrárselo de esta manera. En una ocasión, cuando uno de mis hijos todavía estaba pequeño, uno de que ya está grande, tuvimos la oportunidad de ir a un entierro. Era en la iglesia católica. Y en la iglesia católica, también en la iglesia evangélica, nosotros lo hemos hecho varias veces aquí, que se llama un servicio de cuerpo presente. Cuando usted trae el cuerpo de la persona que ha fallecido y lo pone delante, y se le llama un servicio de cuerpo presente. Y esta era una joven que había fallecido. Era una joven que había muerto en un accidente familiar nuestra. Y recuerdo que Caleb, si no mal recuerdo fue Caleb, si no fue Josías, uno de los dos. Caleb llegó y empezó a tocarla, o Josías, uno de los dos, como les reitero, empezó a tocarla, pero ella no le respondía. ¿Saben por qué no le respondía? ¿Por qué no le respondía? Porque estaba muerta. Y mi hijo me dijo, mira, le toco y no me responde. Le toco y no me responde. La razón por la cual no le respondía es porque estaba muerta físicamente hablando. La razón por la cual una persona que está muerta espiritualmente hablando no puede responderle al Señor, valga la redundancia, es porque está muerta espiritualmente. Hay una doctrina que enseña, que por cierto es errónea, de que la fe es el resultado de que usted tiene un poco de fe, usted trae ese poquito de fe a Dios. Estamos hablando exclusivamente de la salvación. Okay, no estoy hablando de otras situaciones, estoy hablando de la salvación. Pero hay personas que enseñan, nuevamente, erróneamente, porque no es la enseñanza bíblica, de que el individuo, cuando no ha creído en Cristo, que está muerto espiritualmente, tiene un poquito de fe, y que él trae ese poquito de fe delante del Señor, y que una vez que él viene a ese conocimiento, entonces el Señor le empieza a aumentar su fe. Déjenme decirles, amados hermanos, de que eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que el Señor nos da el privilegio por algo que se llama... vamos a hablar unas palabras un poco técnicas que normalmente no me gusta usar desde aquí, desde el púlpito, pero para que usted lo comprenda, porque si no, no va a entender por qué un muerto no puede responder a la realidad del deseo de poder establecer una relación personal con Cristo. ¿Cuántos entienden la palabra amputar? Amén. Levanten la mano todos los que entienden amputar. ¿Qué cosa es amputar?
ver, díganlo, no tengan pena, digan si saben. Amputar. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra imputar? Ok. Aunque no lo creamos, la palabra amputar es lo contrario de imputar. E interesantemente, la gracia de Dios, la fe es algo imputado, es algo que Dios nos da, es algo que Dios agrega. No es que nosotros ya tenemos un poquito de fe y con ese poquito de fe nosotros venimos al conocimiento de la verdad y establecemos una relación personal con Cristo. No, usted no tiene ningún tipo de fe. Por eso la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo número 2 y versículo número 8 dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto, ¿qué cosa es esto? La fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. En otras palabras, mis amados hermanos, aunque ustedes tal vez nunca lo han escuchado, cuando usted llegue delante de la presencia del Señor, usted no puede llegar a la presencia del Señor y decirle: yo estoy aquí en el cielo porque yo fui listo, porque yo fui más inteligente que el resto de personas, porque los demás no querían saber nada de ti, pero yo sí estaba interesado. Y como yo estaba interesado, ya tenía yo ese deseo y ya tenía un poco de fe, entonces yo traje ese poquito de fe delante de ti, y por eso es que estoy aquí en esta tarde o en esta noche. Yo no sé cuándo es que el Señor se va a manifestar. Bueno, déjenme decirles, mis queridos hermanos, de que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Él me dio vida por medio de la gracia que se hace una realidad por medio de la fe. Y la fe no es algo que yo tengo, es algo que Dios me ha dado. El que inicia todo el proceso de salvación es Dios, no el hombre. Dios inició ese proceso de salvación cuando lo predestinó para ser salvo. La respuesta del hombre en relación a la salvación es el resultado directo de la influencia y el poder de Dios en su vida. La Biblia es clara en afirmar que el obtener salvación no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El hombre no tiene ningún mérito en relación con su salvación. Es simplemente un beneficiario de toda la obra que Dios hace en su vida. ¿Cuántos piensan que ya son salvos? Levanten la mano. Si piensa que lo es, levante la mano. Ok, gloria a Dios. Bueno, déjame decirles entonces lo siguiente. Yo pienso que soy salvo, y tengo varias razones por las cuales lo creo. Pero si usted piensa que es salvo, es bueno que a partir de este momento usted llegue a una conclusión que todo hombre de Dios debe de llegar: que mi salvación no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la realidad de la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios manifestándose en mi vida. Que yo estaba muerto, yo no merecía nada. Bueno, sí merecía algo, como lo vamos a mirar en unos segundos. Déjenme decirles entonces también lo que no es la predestinación en un segundo punto. No es extremismo sin sentido. La predestinación no es extremismo sin sentido. Hay personas que dicen, erróneamente, obviamente, de que si realmente somos predestinados, entonces ¿para qué vamos a evangelizar? Y a eso yo le respondo, el creer en la predestinación de ninguna manera nos exonera de cumplir la tarea evangelística. Para serles sincero, la tarea evangelística es una responsabilidad para nosotros. El apóstol Pablo, que es el que mejor entendía la doctrina de la predestinación, afirmaba que en lo que dependía de él, pronto estaba a anunciarles el evangelio, no solamente a los romanos, pero a todas las personas que Dios le diera la oportunidad de hacerlo. El hecho de que yo crea de que Dios predestina de ninguna manera me exonera a mí de la realidad de cumplir la gran comisión. Esto es algo que el Señor me asignó. No tiene nada que ver con la predestinación. Evangelizar es una tarea asignada por Dios. La comunicación del evangelio es la única manera mediante la cual las personas pueden ser salvas. Interesantemente, dice la Biblia, no lo digo yo, de que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. Amados hermanos, miren, sinceramente,
Nadie sabe, como lo voy a mencionar al final de este servicio, nadie sabe quién es predestinado o que no es predestinado para salvación. También algunas personas confunden la doctrina de la predestinación con la idea de vivir una vida, o mejor dicho, de no vivir una vida santa. Déjenme decirles cómo es que lo ponen y cómo es que lo presentan. Porque lo que sucede es que la doctrina de la predestinación incluye varios elementos. Número uno, que Dios te predestinó, como lo vamos a estar viendo en los próximos segundos, basado en Romanos capítulo número 8, versículos 29 y 30. Dios te predestinó para salvación. Pero que si Dios te predestinó para salvación, de acuerdo a la Biblia, entonces Dios también te santificó. Y no solamente te santificó, dice la Biblia, también te glorificó. Entonces eso nos da dos doctrinas importantes que podemos agregar a la doctrina de la predestinación. Número uno, la doctrina de la elección. Y número dos, la doctrina de que si una persona, y ponga atención en esto, ya lo he dicho varias veces desde este púlpito, si una persona verdaderamente ha creído en Cristo, su salvación está garantizada en el cielo. A esto se le llama la perseverancia del creyente. Ahora, algunas personas me cuestionan todo el tiempo y me preguntan, ¿cómo es eso de que ustedes enseñan y predican que si una persona está en Cristo no puede perder su salvación? La razón es bien sencilla, porque la Biblia lo enseña. ¿Por qué enseñamos que una persona que está en Cristo no puede perder su salvación? Porque la Biblia así lo anuncia. No estamos anunciando nada nuevo, estamos anunciando la palabra del Señor. Pero ¿saben cuál es la clave, hermanos? ¿Saben cuál es la clave en relación a la salvación y a la seguridad de la misma? Si usted verdaderamente es creyente. Lo que siempre debe de estar en duda en relación a cualquier persona no es si su salvación está segura, es si su conversión fue genuina. Si la conversión de una persona ha sido genuina, entonces esa persona es salva. ¿Saben por qué? Porque sus obras lo van a demostrar. La manera más fácil de saber que una persona es salva es por medio del estilo de vida que practica. Si usted dice, hermano, de que usted es salvo, pero usted no vive una vida de santidad, usted muy probablemente, yo no sé, yo no soy Dios y tampoco estoy aquí para juzgarle o condenarle, pero si su vida no refleja la santidad de Dios, muy probablemente usted debe de examinar su situación. Y debe de hacerlo con honestidad. Ahora, ¿piensan ustedes que yo estoy inventando algo? No. El apóstol Pablo nos dice en el libro de 1 Corintios, examínense cada uno de ustedes a ver si están en la fe. Examínense. Entonces, el análisis no es en relación a que si la salvación se pierde o no se pierde. El análisis es en relación a que si verdaderamente yo estoy en la fe. Porque si estás en la fe, entonces estás seguro. Si no estás en la fe, entonces no tienes nada de seguridad. Así que es mi oración, ¿verdad?, que usted entienda estos conceptos. Entonces algunas personas dicen, no hay predestinación, porque las personas que predican predestinación dicen que no hay que evangelizar. Las personas que predican predestinación dicen que no hay que vivir una vida santa, porque de todas formas, si usted ha sido predestinado, no importa qué estilo de vida viva, usted ya está santificado, usted ya está glorificado, usted ya está elegido y está predestinado. Déjenme decirles de que eso no es lo que predicamos y eso no es lo que enseñamos. Lo que sí enseñamos es de que si usted es un hombre de Dios, que a través de la gracia del Señor, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, usted tuvo el privilegio de ser renovado, transformado, que usted es una nueva persona, como dice 2 Corintios 5:17, como dice Gálatas 2:20, como dice Filipenses 1:21, entonces usted no tiene ningún problema en relación a que usted va a estar en un ambiente dubitativo todo el tiempo en relación a su salvación. La salvación está garantizada para aquel que genuinamente ha creído. La pregunta que usted se tiene que responder, así como yo, ¿he creído verdaderamente? ¿He creído verdaderamente? Porque si no, lo demás es pretencioso.
y no refleja la realidad bíblica. Ok, ¿cuántos están conmigo hasta acá? ¿Cuántos están más confundidos que cuando comenzamos? Levanten la mano si hasta ahí está más o menos. Ok, perfecto. Vamos entonces en este momento, hermanos, a hablar acerca de lo que es la predestinación. Y déjenme decirles sinceramente, de que cuando usted escuche lo que es la predestinación, muy probablemente, si usted nunca ha escuchado estas afirmaciones, usted va a empezar, como dicen en mi país, a ponerse un poquito erizo. ¿Ustedes saben lo que significa ponerse erizo? Defensivo. Sí, se va a poner en la defensiva. Se va a poner de que no, yo no puedo creer eso, yo no puedo creer eso. Pero está bien, porque todos pasamos por eso. Yo no sé si usted sabe, pero el mismo San Agustín, que es uno de los defensores de la doctrina de la predestinación, antes que Calvino. Calvino ni siquiera andaba por estos lugares cuando ya San Agustín defendió la doctrina de la predestinación. Y si usted quiere leer más, lea acerca de cuál es el pensamiento de San Agustín en relación a la realidad de la predestinación. Y él en su propia autobiografía o en sus propios comentarios acerca de la doctrina, él afirma de que él, así como la mayoría de personas, no creía verdaderamente en la doctrina de la predestinación, pero llegó a entenderla, y una vez de que usted la entiende, usted la abraza, porque esa es la realidad bíblica. Y espero, verdad, de que no lo tomen en un sentido equivocado. Pero ¿qué cosa es la predestinación? Bueno, déjenme decirle lo que es. La predestinación, ¿están escuchándome? La predestinación es la decisión soberana de Dios de predeterminar desde antes de la fundación del mundo el destino eterno de cada persona. Algunas personas serán salvas, otras serán condenadas. ¿Qué cosa es la predestinación? La predestinación es la decisión soberana de parte de Dios, mediante la cual Él predetermina el destino eterno de cada persona antes de que esa persona venga a este mundo. ¿Qué les parece? Dios ya lo predeterminó. A esta doctrina también se le conoce como la doctrina de la elección. Esta doctrina también tiene relación con lo que se conoce como la perseverancia del creyente. Algunos argumentos en contra de la predestinación. Hay personas que van a decir de que Dios predestine a alguien de manera soberana. Verdaderamente eso no puede ser posible. Y aquí están algunos argumentos. Primeramente está el argumento de los pasajes que supuestamente se contraponen a la doctrina de la predestinación. El argumento de que hay pasajes en la Biblia que contradicen la doctrina de la predestinación. Las personas que sostienen tal posición afirman que, considerando que la Biblia es inspirada por Dios, y es verdad, y todo el proceso fue dirigido por el Espíritu Santo, es ciertamente imposible. Es ciertamente imposible que existan contradicciones doctrinales en la palabra de Dios. Esto es verdad. Y me gustaría decirlo con toda claridad. La Biblia no tiene contradicciones doctrinales. No tiene. Esto es verdad. Toda diferencia es una diferencia de interpretación. No de que haya contradicciones doctrinales en las Escrituras. ¿Cuántos entienden este concepto? ¿Sí lo entendemos? El hecho de que tú entiendas la Biblia de una manera distinta, eso no significa de que la Biblia se contradiga. Eso significa, como lo mencioné el día de ayer en Facebook, de que la diferencia radica en posiciones de interpretación, pero no en problemas doctrinales de la Biblia. Alguien tiene que estar equivocado, sinceramente, porque lo mencionaba, de que la ley de la lógica, y esto no es nada bíblico, pero es una realidad. La ley de la lógica afirma de que dos cosas que se contraponen no pueden ser verdad al mismo tiempo. Dos afirmaciones que se contraponen no pueden ser verdad al mismo tiempo. Esa es una regla de la lógica.
Entonces, si hay personas que dicen de que Dios nos predestina desde antes de la fundación del mundo, y hay personas que dicen de que no, de que cada persona elige si va a ser salva o no, entonces son ideas contrarias y por lo tanto una de ellas no puede ser verdad, porque las cosas se deben de estudiar con lógica. Por ejemplo, los que se oponen a la doctrina de la predestinación afirman que si Dios desea que todos los hombres sean salvos, como lo afirma 1 Timoteo 2, 3, 4, entonces la decisión de ser salvos no depende de Dios, sino de los hombres. Dios desea que los hombres sean salvos, pero cada uno de ellos puede decidir si aceptará la salvación o no. Eso dice 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, de que el propósito de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y la lógica de las personas que obviamente no creen en la predestinación es que la Biblia dice de que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Entonces es decisión de los hombres si ellos realmente quieren ser salvos o no quieren ser salvos. Bueno, la pregunta, hermanos, es la siguiente. Si Dios desea que algo suceda, la última vez que usted checó, la última vez que usted verificó, una de las características fundamentales que Dios tiene es que Él es todopoderoso. Sí, una de las características fundamentales que Dios tiene es que Dios es todopoderoso. Entonces, interesantemente, en relación a la salvación, que la Biblia diga lo contrario, en relación a la salvación, cualquier hombre le puede decir a Dios, no, es que yo no quiero ser salvo. Déjenme decirles que cuando eso sucede, entonces Dios perdió su poder inmediatamente. También Dios deja de ser soberano. Y si entendemos la doctrina de la soberanía de Dios, vamos a entender de que la doctrina de la predestinación es real y es bíblica. Porque por soberanía se entiende, mis amados hermanos, de que Dios toma sus decisiones sin consultar a ningún hombre. Cuando Dios decide algo, no viene a preguntarnos a ninguno de nosotros, oye, ¿qué piensas tú de mi decisión? Lo que Dios decide, lo decide. Y por eso es que Dios es soberano, algo que muchos de nosotros algunas veces no tenemos, ¿verdad? Esa posibilidad de poder decidir de una manera independiente, sin que nadie nos diga nada en relación a lo que vamos a decidir. Pero Dios es soberano, hermano, y Él puede hacer lo que le plazca con su creación. Dios puede hacer lo que Él quiera con su creación. Y si no lo creen, en el libro de Romanos, capítulo número 9, dice la Biblia de que Dios es el creador, y el apóstol Pablo lo compara con un alfarero. ¿Sí están conmigo? Y dice la palabra del Señor de que en relación a este tema, algunas personas le pueden decir a Dios, pero ¿por qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú estás decidiendo de esa manera? ¿Por qué tú estás obrando de esa manera? Y el apóstol Pablo responde, dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? ¿Cuándo fue la última vez que la creación le dice al creador qué hacer? Bueno, déjenme decirles, mis amados hermanos, ¿saben por qué tenemos tal vez esa mentalidad? Que no es una mentalidad obviamente bíblica, y muchas veces yo miro en algunos hogares, ¿verdad?, de que los niños le dicen a sus padres qué hacer, pero ese no es el modelo bíblico. Sí, en el modelo bíblico el padre es el padre y él es la autoridad. Pero como vivimos muchas veces en sistemas de que no corresponden con lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces nosotros pensamos erróneamente de que podemos venir aún delante de Dios y de decirle a Dios por qué has hecho lo que has hecho, cuando la palabra del Señor nos dice lo contrario, de que a Dios nadie le puede cuestionar. Nadie le puede preguntar, nadie le puede decir, pero ¿por qué lo decidiste de esa manera? Y la razón es, lo decidí de esa manera porque yo soy Dios y tú no. Yo soy el creador y tú eres la criatura. Yo soy el Señor y tú eres el siervo. Yo soy el todopoderoso y el que todo lo puede y el que decide como Él quiere y nadie le puede decir nada. Por eso estoy decidiendo lo que estoy decidiendo. Cuando lo entendamos, hermanos, no vamos a tener ningún conflicto con la doctrina de la predestinación. El segundo argumento es el argumento de la arbitrariedad, justicia e injusticia de Dios. Y voy a tratar de hacerlo rápido, explicarlo los tres. Número uno, la arbitrariedad de Dios. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra arbitrariedad?
Gracias. Ay, no, ¿verdad? O sea, todos la usamos, ¿no es verdad? La palabra arbitrariedad la usamos muchas veces, pero cuando tratamos de definirla es cuando la cosa se vuelve un poquito difícil. Bueno, déjeme decirle que se entiende por una acción arbitraria, y esto no lo inventé yo, esto está en los diccionarios. Se entiende por una acción arbitraria toda aquella acción que se realiza no teniendo como referencia la ley y la razón. Entonces, algo es arbitrario cuando no se tiene como referencia la ley y la razón. En otras palabras, esto implica que la arbitrariedad es la violación de algún derecho prerrogativa que una persona tiene, basándolo simplemente en la libre voluntad de la persona que violenta el derecho del afectado. ¿No han escuchado usted tal vez cuando viene un policía y lo abusa a usted y usted le dice, tu acción es arbitraria, tu actuación es arbitraria? Porque yo también tengo derechos, tú tienes derechos como policía, pero yo tengo derechos como ciudadanos y tú debes de respetar mis derechos. Bueno, déjenme decirle interesantemente, mis amados hermanos, de que en relación a la salvación el hombre no tiene ningún derecho. Sinceramente, no tiene ninguno. Y por eso es de que Dios puede decidir lo que Él quiera. Porque la arbitrariedad consiste en abusar el derecho de alguien, pero nosotros no tenemos ningún derecho en relación a la salvación. Es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios, es por la compasión de Dios. No es porque tú tienes ningún derecho. ¿Qué acerca de la justicia de Dios? Algunas personas dicen, si Dios verdaderamente predestina a las personas para ser salvas, a algunas, y a otros predestina para la condenación eterna, Dios no está siendo justo. Dios no está siendo justo. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que sinceramente, en relación a la salvación, yo no quiero que Dios sea justo. Y le voy a explicar por qué. Si Dios nos aplicara la justicia a todos en relación a la salvación, entonces todos vamos a ir al infierno. Todos, sin excepción. Entonces, hablando de la salvación, yo no quiero la justicia de Dios. No, la justicia de Dios que esté lejos en relación a mi salvación. Lo que yo quiero de parte de Dios es su misericordia, es su perdón, es su amor, es su compasión, pero no su justicia. Porque si me aplica su justicia, yo voy directo al infierno. Para serles sincero, las únicas personas que están recibiendo la justicia de Dios son los que van a ir al infierno. Pero si usted es una persona que ha creído en Cristo, que tiene una relación con el Señor, lo que ha recibido de parte de Dios no es justicia, es misericordia, es perdón, es compasión. ¿Qué acerca de la injusticia de Dios? ¿Qué acerca de la injusticia de Dios? Nuevamente, mis hermanos, el mismo concepto de la arbitrariedad. En relación a la salvación, nosotros no tenemos ningún derecho. Entonces Dios no puede ser injusto con nosotros. Bueno, déjenme darle algunas implicaciones y después ya concluimos. Número 1, las implicaciones acerca de la doctrina de la predestinación. Número 1, la doctrina de la predestinación debe producir en nosotros un sentimiento de agradecimiento, no de orgullo. Si usted que está aquí en esta mañana empieza erróneamente a pensar, valga la redundancia, de que, yo he sido predestinado, gloria a Dios, y el resto de personas no. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, de que ese sentimiento de orgullo podría mostrarnos de una manera tangible de que tal vez usted todavía no está en la fe. Porque lo que debería de producir es un sentimiento de agradecimiento profundo por haber sido predestinado, elegido, santificado y glorificado. Agradecido por la misericordia de Dios derramada sobre nosotros. Agradecidos por su gracia y por su amor. Y segundo, la doctrina de la predestinación nos debe compeler a evangelizar. Nos debe compeler a evangelizar. ¿Cuántos saben? Supongamos de que usted cree en la doctrina de la predestinación. Y es una simple suposición.
Supongamos de que yo creo en la doctrina de la predestinación. Pero cuando usted sale a evangelizar, ¿usted sabe quién es predestinado? Yo no sé. Yo honestamente, yo no sé quién es predestinado. Ese es asunto de Dios y esa persona, no es mío. Pero ¿saben cuál es mi asunto? ¿Saben cuál es mi preocupación? Hablarle de Cristo. Porque dice la palabra del Señor que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando yo salgo a evangelizar, hermano, y salgo a evangelizar mucho verdaderamente, déjenme decirles de que yo no ando pensando, este será predestinado o no será predestinado. Perdone la expresión, ¿qué me importa a mí? Sinceramente, que la persona sea predestinada o no sea predestinada, ese no es asunto mío. Mi responsabilidad es anunciar el Evangelio. Mi responsabilidad es cumplir la gran comisión. Mi responsabilidad es hablarles del amor de Cristo. Esa es mi responsabilidad. Entiendo perfectamente yo la doctrina de la predestinación, pero eso no es realmente lo que me interesa explicarle a las personas que todavía no son creyentes. Me interesa hablarles de Cristo, de su amor, de su misericordia, de su compasión, de la necesidad de la regeneración, de nacer de nuevo, de vivir distinto, de tener una mejor vida, de pedirle al Señor de que tu vida refleje el modelaje del Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra. Solamente la comunicación del Evangelio puede ayudar a las personas a ser salvas. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Comprende usted, hermano? Y espero, ya pasó mi tiempo. Yo predico 45 minutos, me quedan 5. Me quedan 5. 45 minutos, en serio. Yo tengo un reloj enfrente de ahí. Me pasaron 40. En 40 minutos que yo he tratado de explicarle, espero que usted pueda responder esta pregunta con honestidad. ¿Comprende usted en qué consiste la doctrina de la predestinación? ¿No? ¿Comprende en qué consiste la doctrina de la predestinación? No. Ok, si la entiende, ¿qué sentimiento produce en usted? Si entiende la doctrina de la predestinación y usted ya es salvo, obviamente, ¿qué sentimiento produce en usted? Déjeme decirle qué sentimiento produce en mí, porque yo he estudiado mucho esto, ¿verdad? Lo he estudiado mucho y he pensado mucho y muchas veces he tratado de analizarlo de la mejor manera. Déjeme decirle qué sentimiento produce en mí. ¿Saben qué sentimiento produce en mí? Es un sentimiento, sinceramente, de enorme gratitud, de enorme agradecimiento a Dios. De saber de que Él, como dice Romanos capítulo número 8, versículo 29 y versículo número 30, que Él se haya dignado de predestinarme a mí desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera salvo. Dice la Biblia que Él no solamente me predestinó, sino que también me santificó. Él me llamó, Él me glorificó. Para serle sincero, de acuerdo a Romanos capítulo número 8, versículo 29, a como Dios lo ve, y usted lo puede ir a ver después en Romanos 8, 29 y 30, a como Dios lo ve, yo ya estoy glorificado. Ya estoy glorificado desde la perspectiva de Dios. Eso no significa que ya estoy glorificado en este momento, pero como Dios lo ve, Dios ya lo miró. Dios me predestinó, Dios me llamó, Dios me santificó, Dios me glorificó, dice la Biblia. Desde la perspectiva de Dios, mis amados hermanos, aunque ustedes estén vivos todavía, ustedes ya están en el cielo. Así es como Dios lo ve. Y así es como yo lo veo. Si eso es verdad,
Entonces Dios verdaderamente predestinó a algunas personas para que sean salvas. Y déjenme decirles de que esas personas que Dios predestinó están allá afuera. Están allá afuera. Ellos no lo saben todavía, pero ellos han sido predestinados para ser salvos. Pero ¿saben quién le tiene que ir a hablar de esa realidad? Usted tiene que ir. Yo tengo que ir. Entonces el reto en esta mañana, ¿verdad?, es que usted no salga con un sentimiento de orgullo y de prepotencia pensando, oh, qué bueno, el Señor me eligió a mí y los demás pues que se vayan al infierno, que el Señor los reprenda a todos ellos. No, el sentimiento que debe de haber en su corazón en esta mañana es: gracias por salvarme, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ahora ayúdame a poder ir a hablarle a las demás personas que también como yo han sido predestinados, pero que alguien aún tiene que ir a compartirles el mensaje de la salvación. Y vamos a crecer esta familia, vamos a crecer en número y vamos a crecer en la gracia del Señor.